miércoles de cerveza. Bueno, esta semana ha habido, la verdad es que no muchas cosas, y a la vez muchas. No he hecho mucho, pero han salido bastantes cosas. La primera, tenemos un nuevo logo para el blog. He estado en contacto con Pablo en España, un miembro de la ACE, Pablo Tapes, Paul Tapes, y bueno, hemos estado trabajando juntos y me ha diseñado un logo que la verdad es que me encanta. Muchas gracias. La segunda, he hecho esta, bueno, es una Belgian Strong Ale. La verdad es que ha quedado súper seca, muy especiada, solo por la levadura, no he hecho ninguna especia. Y en el blog pondré un día de estos la receta y el proceso. Lo más interesante estuvo en la densidad con el grano, fue 1049, después le añadí 20 puntos más en azúcar a mitad de la fermentación, 1069, y bajó hasta 1011. No, perdón, hasta 1011 fue la Cols. Estoy mezclando números. Hasta 1004. Así que es súper seca, que es como me gusta este tipo de cervezas. Otra cosa es que mañana voy a embotellar para otra competición. Se llama Best of the Bay y es en Bellingham, en el norte del estado de Washington. Es bastante más grande que la que participé hace un par de semanas, la de Tacoma, en la que por cierto he ganado algo y estoy bastante contento. Ya a ver si me dicen qué es el sábado en la entrega de premios. Para esta competición de Bellingham voy a presentar la Belgian Strong Ale, el clon de Arrow & Bastard como American Strong, la Cols por supuesto y la Scottish 60. Estoy pensando si la Scottish presentarla como Scottish y como Mile, pero no estoy seguro todavía. Puede ser que sea como una o puede ser como las dos. En cualquier caso, al menos 4 cervezas. No he embotellado todavía, pero os voy a enseñar la preparación para embotellar, porque hoy he estado preparando cómo embotellar. Vamos a verlo. Lo primero ha sido enjuagar las botellas un poco con agua, y una vez que están enjuagadas y todo el polvo quitado, por si acaso que son nuevas, no hay que limpiarlas, las desinfecto una a una con Starsan y las dejo colgando en el árbol para que escurra. La verdad es que la bomba esta para limpiar o para desinfectar las botellas es una cosa que compré hace un par de semanas, muy barata, me costó como $13 y me parece muy útil. Ya tengo todas las botellas desinfectadas, ahí va la última, y ahora lo que hago es dejarlas en el árbol colgando para que escurran durante media hora o 45 minutos aproximadamente. El siguiente paso consiste en desinfectar un trozo de papel albal y cortarlo en cuadros que vamos a utilizar después para tapar cada botella. Intento cortar el papel albal sin tocar el centro de cada trozo, solamente los bordes que no van a estar en contacto con la entrada de la botella. Ya están todos cortados y ahora básicamente empiezo a poner cada uno en una botella. Así evito que desde ahora hasta que la rellene pueda entrar nada en la botella, ni infectarse, ni nada por el estilo.
Y una vez que tengo todas las botellas listas, la última parte de la preparación es muy sencilla. Ya solo falta meterlas en la nevera para que estén frías a la hora de embotellar. Hay gente que prefiere meterlas en la nevera llenas de líquido, pero a mí por ahora me ha dado buen resultado meterlas vacías, así que así lo hago. Lo que intento hacer es tener todas las botellas limpias y las meto en la nevera para que ahora estén frías y no pierda nada de gas la cerveza cuando la embotelle. Y ya lo último, hace aproximadamente mes y medio estuvimos en California y una de las cervecerías que visitamos fue Lagunitas Brewing Company. Uno de los tours más divertidos que hemos hecho nunca, así que os lo voy a enseñar. Estamos en Lagunitas Brewing Company, una de las cervecerías más divertidas que hemos visitado. Según vas entrando llegas al Beer Garden, que bueno, tiene un ambiente bastante especial. Al final del Beer Garden está el pequeño pub y ahí esperas a que empiece el tour. Simplemente empiezan los gritos y seguimos al del tour. El Tour Follow Me es un poco de pitorreo. Este parece que va a ser el tour más raro que hemos hecho nunca. Al primer sitio que nos llevaron es a través de esta puerta, pasando por el almacén de grano y subiendo las escaleras que tenemos aquí a un bar. Es un bar, bueno, creo que lo tienen solamente para los tours y él tiene un poco de todo, empezando por botellas de cerveza hasta todo tipo de cócteles. Y una vez que estamos todos sentados y saludando a la cámara, como podéis ver, empieza lo que suele ser al final de todos los demás tours. Aquí es al principio, nos ponen la cerveza. Nos sirven 4 cervezas de 4 onzas cada una, que es aproximadamente media caña. Así que tenemos para el cuerpo 2 cañitas para empezar ahí. Ahí, bueno, se pueden ver varias botellas y aquí empiezan a contarnos la historia de Lagunitas. Cómo su fundador empezó, dónde empezó, por qué lo hizo, etcétera, etcétera. La gente que hace el tour, la verdad es que son muy divertidos. Y fue un tour bastante agradable. Una vez que se acaba la historia, salimos fuera y nos llevan a la zona de los fermentadores. Aquí los podemos ver, son gigantescos. De ahí pasamos a la zona de empaquetado. Es increíble la facilidad con la que se mueven los barriles llenos con ese cacharro. La verdad es que ya me gustaría tener eso en el garaje. Según sale, sin ningún esfuerzo, para arriba. ¡Yupi! Nos siguen explicando cómo funciona la planta de empaquetado y ahí vemos cómo está marcando los barriles con, supongo que será el tipo de cerveza y la fecha. Desde ahí pasamos a la zona en la que tienen las barricas de roble, en las que envejecen algo de la cerveza que hacen. No envejecen mucha cerveza en roble, pero siempre tienen algo para el pub. Desde ahí pasamos a lo que es la cervecera en sí.
Aquí podemos ver el grano subiendo hacia el molino, que bueno, aquí lo vemos, es una auténtica pasada, no sé cuánto molerá, pero seguro que más que el mío. Y ahí podemos ver todo el grano bien almacenado y bueno, la bandera de Bavaria, puesta al revés por cierto, y el resto de la fábrica. Y ahí se acaba el tour. Salimos fuera al pub y estaba un italiano haciendo una paella, una cosa bastante extraña. Y la verdad es que tampoco es que lo hiciera de manera muy tradicional, por decir algo. Nosotros, mientras la hacía, aprovechamos para comer y tomarnos un par de cervezas, como es natural. La verdad es que todas muy buenas. Y mientras tanto, él se dedicaba a hacer la verdura al vapor en lugar de sofreírla. Un desastre, así que nos tuvimos que marchar. Bueno, y así termina. Fue un tour muy divertido hasta el final, cuando tuvimos que sufrir el destrozo de la paella por este hombre, pero tampoco sabemos cómo terminó la cosa, aunque no creemos que terminara muy bien. Salud y hasta la próxima.